¿De dónde conocemos a este científico llamado Lewis? Yo di química este paralelo el año pasado. ¿Qué pasó? Y eso lo vimos cuando estuvimos sin pandemia todavía. ¿De qué conocemos a Lewis? Lewis no era ese que se tomaba un protón, creo que era, o una, bueno, era una parte de... Ya. Lewis es el que crea la llamada estructura en la cual se toman en cuenta lo que me quería decir, creo, Juan, no los protones, los electrones, la parte negativa de un átomo, los electrones. La estructura propuesta por Lewis es similar a la que tenemos en la pantalla en este momento. Y esta estructura pues tenía que cumplir algunas reglas, principalmente la regla del octeto aplicada para la mayoría de compuestos. Lo que buscaba es que estos compuestos tuvieran la misma configuración que un gas noble. Y de igual manera, con otros elementos, pues teníamos la regla del dueto, la cual significaba que de la misma manera estos elementos deberían tener la configuración electrónica de un gas noble, que en este caso era el helio. Estas eran las dos reglas que tenía que cumplir cada uno de los compuestos. Para esto, pues había un proceso que se seguía para calcular el número de electrones, cuáles eran los electrones que iban a formar enlaces y cuáles eran los pares libres, los que se iban a encontrar simplemente solventando la regla del octeto. Ahora, siguiendo esta estructura, Lewis crea su llamada teoría de ácidos y bases, en la cual nos define que todo ácido es aquella sustancia que puede aceptar o compartir, ojo con esto, o compartir un par de electrones. Y la base es toda sustancia capaz de ceder o compartir de igual manera un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado, también llamado un enlace covalente dativo. ¿Cuál es la diferencia con la teoría de Bronsted? ¿Qué decía Bronsted sobre los ácidos y bases? ¿Cuál era la definición de él para ácidos y bases? Que uno donaba y el otro recibía. Ya, el uno donaba, el otro recibía, ¿pero qué cosa? ¿Hidrógeno? Hidrógeno, protones de hidrógeno, muy bien. Ahora, esta teoría viene a solventar los demás compuestos que no tienen hidrógeno. Comenzando por alguno de estos o catalogando cada uno de estos. Primer ejemplo que vamos a ver
es el de las moléculas con octeto incompleto o con par libre. Y uno de los ejemplos que tenemos aquí es la molécula de trifluoruro de bromo, perdón, de boro, trifluoruro de boro y el amoníaco. Y vamos a identificar cuál de estos compuestos es un ácido o una base según la teoría de Arrhenius. ¿Ya? En estos compuestos tenemos lo siguiente. Tenemos el flúor, perdón, el boro. Tenemos el boro al que están unidos 3 flúor. 1 flúor, 2 flúor, 3 flúor, ¿cierto? Esa es la molécula que tenemos. Colocada de manera molecular tenemos boro y flúor 3. ¿Ya? Este es el compuesto que yo tengo. La teoría de Lewis pues se basa en los electrones que puede compartir cada una de las moléculas. Ahora, como dije anteriormente, todos los compuestos deben cumplir con la regla del octeto. ¿Qué era la regla del octeto? Tener 8 electrones. Es decir, aquí el flúor ¿sí? Aquí tenemos. Esos puntitos representan los electrones que tiene cada uno de los elementos. Pero, ¿qué pasa? ¿A quién le falta? El que está a la izquierda de boro. A ver, contemos bien. Estos dos pertenecen tanto al flúor como al boro. No le falta ninguno. A ningún elemento le faltan Al boro. al boro. Correcto. El boro necesita 2 electrones más para cumplir la regla del octeto, pero no los tiene. No los tiene. Entonces yo le voy a borrar porque no tiene. Este compuesto está en capacidad de aceptar o de donar electrones. ¿Aceptar? ¿De aceptar? De aceptar, correcto. ¿Por qué tiene la capacidad de aceptar? Porque le están faltando aquí. Por lo tanto, este compuesto puede aceptar protones. Vamos a ponerle por aquí, aceptar. Electrones, sigo con protones y electrones. Vamos a hacer que este compuesto reaccione con el amoníaco. Amoníaco NH3. De la misma manera. El nitrógeno es un elemento que sí cumple con la regla del octeto y al unirse con el hidrógeno, también estos cumplen con su regla que sería la del octeto.
la del dueto. Pero, ¿qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno se queda con pares libres. Par de electrones libres. ¿Por qué se queda con par de electrones libres? Porque el nitrógeno es un no metal que presenta valencia negativa. Por eso tiene electrones libres. El amoníaco está en capacidad de aceptar o de ceder electrones. ¿Ceder? Ceder, correcto. Si yo tengo de sobra aquí, si yo tengo 2 que me están sobrando ahí, pues puedo ceder. Entonces, este puede ceder electrones. Recuerden, aceptar o ceder, cualquiera de los dos también podía compartir. Es decir, él le puede dar a él, pero se quedaría sin nada. Ya saben, dar es quedarte sin lo que estás regalando. Compartir es que lo que yo te estoy dando va a ser tuyo y mío. Entonces, si este compuesto puede ceder, el otro va a aceptar, pero los va a ceder compartiéndolos. Es decir, estos electrones que antes eran solamente del nitrógeno, ahora van a pasar a ser del boro y del nitrógeno. Este es el enlace llamado enlace covalente dativo. ¿Ya? Este enlace es para los dos y de esta manera, tanto el nitrógeno como el boro cumplen la regla del octeto, propuesta por la misma estructura de Lewis, formando un nuevo compuesto llamado, bueno, no llamado, o formando un nuevo compuesto que sería un aducto. ¿Qué es un aducto? Producto de la adición o de la unión de estos dos compuestos. No hay ruptura de enlace, no hay creación de otro compuesto, no hay reacción de desplazamiento, no hay nada de eso. Lo único que existe aquí es la adición, quedándome pues estos compuestos unidos de esta manera. En fórmula, y bueno, representándose este enlace, siempre, si yo ya lo uno y lo represento como enlace, es como una flecha. ¿Qué significa esa flecha? Que este enlace es diferente a los demás enlaces. Y en fórmula, pues me quedaría el compuesto formado por flúor 3, boro, nitrógeno, hidrógeno. Que es un compuesto formado simplemente por la adición de dos compuestos. ¿Para qué se unieron? Para poder conseguir la estabilidad. Esa es la primera fórmula o los primeros compuestos que cataloga Lewis. Moléculas con octeto incompleto, es decir, que le faltan electrones, categorizadas como ácidos, y moléculas con electrones libres, categorizadas como bases. También, hablando de esto mismo, de la misma teoría de Lewis, tenemos otro tipo de moléculas. Bueno, no moléculas, otro tipo de ácidos y bases. Los cationes y los aniones. ¿Qué eran los cationes? Iones de carga positiva. Iones de carga positiva. Muy bien. ¿Y los aniones?
Los negativos. Los negativos, correcto. Esto de positivo y negativo también tiene que ver con lo que son los electrones. El que se encuentra cargado positivamente significa que ha donado o que le faltan electrones. Y el que se encuentra cargado de manera negativa, es decir, que tiene muchos electrones. ¿Cuál será un ácido y cuál será una base hablando de estos dos iones? ¿El ácido no sería el positivo y la base el negativo? ¿Por qué? El ácido es positivo y la base negativa. Ya. ¿Por qué? Porque la base no era la que daba y el ácido era el que aceptaba. Muy bien, correcto. Como yo dije, el catión es el que se encuentra con deficiencia de electrones. Por lo tanto, él puede aceptar y el otro tiene muchos electrones, por lo cual puede ceder. Y hablando pues de la estructura de Lewis, de la teoría de Lewis, el que acepta es un ácido y el que cede es una base. Todo catión es un ácido y todo anión es una base. ¿Ya? Hasta ahora ya vamos categorizando dos tipos de compuestos. Las moléculas con octeto incompleto y las que tienen más electrones libres y los iones hasta ahora. Vamos con otro. Hablemos de los óxidos, metálicos y no metálicos. ¿Con qué otro nombre son conocidos los óxidos? Vamos a los más fáciles. Los óxidos metálicos, ¿con qué otro nombre se conocen estos óxidos? En óxidos básicos. Ya, muy bien. Correcto. El óxido metálico, también llamado óxido básico. ¿Por qué es un óxido básico? Por la presencia de este elemento. Que ahí está apareciendo. Por la presencia del oxígeno que presenta su carga negativa -2. Y él es el que predomina en una fórmula de un óxido básico. ¿Qué quiere decir? El oxígeno, recordando la estructura de Lewis, tiene 6 electrones de valencia. Pero estos 2 electrones de aquí hacen que el oxígeno se encuentre completo con sus 8 electrones de valencia. Estos 2 electrones los puede ceder sin problema, sin afectar el enlace que tiene con el otro compuesto que está al lado. Díganme un ejemplo de un óxido metálico. Óxido de aluminio. ¿Óxido de qué? De aluminio. Óxido de aluminio. Al2O3. Muy bien. Este compuesto, por la presencia del oxígeno aquí, es capaz de ceder los electrones. Por lo tanto, ¿el óxido de aluminio es un ácido o es una base? Es una base porque puede ceder. Y todos los óxidos metálicos son bases.
Todos los óxidos metálicos son bases. Vamos a los otros, vamos a los anhídridos. Anhídridos, conocidos también como ¿cómo se conocen los anhídridos? ¿Con qué otro nombre? Óxidos no metálicos o óxidos ácidos. Muy bien, correcto, Juan. Óxidos no metálicos, también llamados óxidos ácidos. Estos compuestos, aunque también presentan oxígeno, al ser los dos elementos no metálicos, el oxígeno no va a poder ser, no va a poder contar o ceder con los dos electrones que tiene, debido a que los dos elementos son no metálicos. Vamos a poner un ejemplo. Llamado anhídrido sulfúrico, conocido como trióxido de azufre. Este elemento trabaja con dos no metales. ¿Qué pasa con este compuesto? Este compuesto, además de formar enlaces iónicos, tiene un enlace pi. La estructura de este compuesto quedaría de esta manera. Según Lewis, la estructura de este compuesto sería esta. Este enlace doble que tiene aquí es muy fácil de romper o es muy fácil de moverse. Si este enlace se mueve, el azufre me quedaría con un espacio libre para aceptar electrones. Y esto va a pasar con la mayoría de moléculas de los óxidos o de los anhídridos, perdón, de los anhídridos o de los óxidos no metálicos. Al presentar un enlace doble, este enlace se puede reubicar, se puede reordenar, ubicarse en otro lado y dejar ahí un enlace libre o un espacio para que se ubique un nuevo enlace. Ya, digamos que este se fue. Y me quedaría aquí un espacio para ubicar un nuevo par de electrones. Si tengo ahí un espacio, este compuesto está en capacidad de aceptar. Y se acepta, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Ácido? Ácido. Y por por este enlace doble que todos los anhídridos tienen, ellos pueden aceptar y es decir, trabajan según la teoría de Lewis como ácidos. Razón por la cual a partir de estos anhídridos también se pueden obtener los llamados ácidos oxácidos, como el ácido sulfúrico, entre otros. ¿Sí? ¿Preguntas? Hasta ahora entonces hemos visto 3 compuestos y esos son los más característicos. Moléculas con octeto incompleto como el trifluoruro de boro, moléculas con par libre como el amoníaco, el agua, el ácido sulfídrico. Catión y anión. Cationes, todo compuesto que esté cargado eléctricamente positivo, y anión, todo compuesto que esté cargado eléctricamente negativo. Y como último, óxidos, básicos
o también llamados óxidos metálicos, y también los óxidos ácidos, o también llamados anhídridos. Estos son, como lo he explicado, unos son ácidos, otros son bases. La actividad para esta semana: identificar qué compuestos son ácidos y qué compuestos son bases de la siguiente lista que se encuentra en la pizarra en este momento. Identificar los ácidos y bases tomando en cuenta la teoría de Lewis. Tenemos 7 compuestos: aluminio, oxígeno, amoníaco, trifluoruro de boro y los demás compuestos que tenemos ahí. Van poniendo ácido o base según corresponda. El chat está habilitado para ir revisando y después que termine la reunión que tengo en el colegio, subo la actividad, habilito la actividad para que puedan subir, ¿ya? Pero hagan por favor en este momento y voy revisando. Se vuelven a conectar, por favor. Quedan 2 minutos. Dígame, David. Dicen, hay que enviarle al chat. Sí, pueden enviar el chat. Por ahora simplemente para ir revisando, pero después tienen que subir la foto de los compuestos identificando el ácido y base a la plataforma. ¿Ya? Pero me envían ahora para ir revisando si están colocando, identificando bien un ácido o una base. Ya voy a ver si les habilito en este mismo momento.